Buenos días. Vamos al inicio de las audiencias del día de hoy, siendo las 9:32 de la mañana del miércoles 15 de abril del 2026. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Isoria, va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don Luis Gustavo Cordero Jontay. Proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de concusión en agravio del Estado. Expediente 47-2025-4. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez. Buenos días, señores abogados y a todos los presentes. Por el Ministerio Público, Ronald Ramón Flores Ñáñez, fiscal adjunto supremo, adscrito a la Fiscalía de la Nación, identificado con DNI 22288734, con domicilio procesal en la oficina 801, piso 8 del edificio central en la avenida Bancay, cuadra 4, Lima. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Cordero. Muy buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, con todos los presentes, el suscrito Juan Alfonso Malqui La Barrera, con registro de colegiatura número 00399 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Los demás datos y no en autos, señor magistrado. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado supremo, señor representante del Ministerio Público, defensa técnica y demás presentes. Por parte de la Procuraduría General del Estado, interviene el letrado John Quispe Gómez, identificado con registro local 51251, domicilio procesal en Avenida República Panamá 3542 San Isidro, casilla electrónica del Poder Judicial 119188 y correo institucional de notificaciones judiciales @pge.gov.pe. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Muchas gracias, magistrado. Muy buenos días a todos los presentes. Defensor Público, Julio César Guzmán Cisneros, Colegio de Abogados en Purima, 1261, en apoyo de la Defensora Pública Elia Sequeiros Medrano, con registro del Colegio de Abogados en Purima, 1447, casilla 19, 142180, correo electrónico eliasequeiros1@gmail.com y celular 944-897-825. Gracias, doctor. Doctor Guzmán, se encuentra la defensa del señor Cordero, que es el doctor Malqui. Gracias por asistir a esta audiencia. Queda dispensado de continuar en la misma. Muchas gracias. Voy a dar cuenta de escritos ingresados al juzgado. El primero, el 9 de abril del 26, con registro 1085-2026 de la Fiscalía de la Nación, por el cual acredita al doctor Flores Ñáñez para que participe en la audiencia, prendo ya con haberse acreditado. A los autos téngase presente. Y también el escrito del señor Cordero Jontay, la defensa acreditando al doctor Malqui La Barrera, quien también ya se acreditó. A los autos téngase presente. Doctor Malqui, tiene el uso de la palabra, 12 minutos para escucharlo. Muy amable, señor magistrado. Señor magistrado, comparece la defensa del señor Luis Gustavo Cordero Jontay a efectos de sustentar la presente tutela de derechos interpuesta al amparo del artículo 71 del Código Procesal Penal. La finalidad de esta solicitud es clara, señor magistrado: restablecer el derecho de defensa vulnerado y solicitar que se disponga el Ministerio Público deje sin efecto la disposición 7 y las siguientes por haberse emitido con una imputación que no cumple los estándares constitucionales ni legales exigibles. Señor juez, la tesis de esta defensa es concreta. No existe una imputación concreta, clara, ni debidamente sustentada, lo que vulnera directamente el derecho de defensa de mi patrocinado. La Fiscalía ha construido una imputación vaga, genérica y sustentada únicamente en la sindicación del denunciante sin una corroboración objetiva. En primer lugar, se sostiene que mi patrocinado habría coaccionado o habría actuado en un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, los propios actuados fiscales demuestran lo contrario. El señor denunciante manifestó voluntariamente su interés de trabajar en el Congreso.
Incluso insistió el denunciante en ser incorporado al despacho congresal. Tenía pues formación profesional, experiencia laboral y medios para acceder a otros empleos. Señor juez, esto es fundamental, porque no existe la situación de vulnerabilidad real en términos jurídicos. La vulnerabilidad exige que la persona no tenga otra alternativa razonable, lo cual no ocurre en este caso. Además, existió un contrato laboral válido, basado en el consentimiento. La relación se enmarca dentro de la libertad de contratar reconocida constitucionalmente. Por tanto, no hay coacción, ni inducción, ni obligación. Sobre la ausencia de elementos de convicción, en segundo punto, señor magistrado, no existe prueba suficiente que sustente la imputación. Fiscalía no presenta transferencias bancarias hacia mi patrocinado. No presenta mensajes, llamadas o comunicaciones que acrediten una coordinación ilícita entre mi patrocinado y el denunciante. No presenta testigos ni ninguna corroboración periférica. Todo se traduce, señor magistrado, a la declaración del denunciante y a retiros de dinero de parte del denunciante de su dinero sin prueba de destino. Señor magistrado, el retiro de una cuenta personal no prueba una entrega ilícita. Yo el hecho que retire mi dinero de mi cuenta no prueba que yo le haya entregado a otra persona. Y más grave aún, no existe ningún elemento que vincule ese dinero con mi patrocinado. Sobre la inexistencia del abuso de cargo, señor magistrado, la Fiscalía sostiene que habría abuso del cargo. Sin embargo, la contratación del denunciante fue un acto regular de la función parlamentaria. Está expreso permitidamente por reglamento del Congreso y por la Constitución. No existe ninguna irregularidad en la contratación, ni evidencia que ésta se haya utilizado para fines ilícitos. Lo que existe es una interpretación forzada de un acto funcional de una contratación, lo cual es legítimo. El delito de concusión exige un elemento esencial: obligar o inducir a entregar un beneficio económico indebido. No hay prueba de exigencia de parte de mi patrocinado, no hay prueba de presión, no hay prueba de beneficio recibido. Incluso las comunicaciones muestran a un denunciante agradecido por la oportunidad laboral. Esto es incompatible, evidentemente, con una supuesta coacción. Por tanto, podríamos aseverar que el tipo penal no se configura. Sobre el principio sobre la vulneración al principio de imputación concreta, señor magistrado, este es el punto medular. La imputación fiscal no responde a preguntas básicas. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Dónde ocurrieron? ¿Cómo participó mi patrocinado? No hay una narración clara, circunstanciada ni verificable. Esto evidentemente vulnera el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de imputación necesaria. Además, señor magistrado, entendemos que esta tutela cumple con los requisitos de procedibilidad porque se solicitó previamente la subsanación a la Fiscalía, de lo cual pues hasta la presentación del presente documento no hubo respuesta. Por tanto, la tutela es plenamente procedente. Por todos los puestos, señor juez, solicitamos se declare fundada la tutela de derechos, se reconozca la vulneración del derecho de defensa, se disponga que el Ministerio Público deje sin efecto la disposición número 7 y siguientes, todo ello en resguardo del debido proceso y las garantías constitucionales. Señor juez, no se puede permitir con una imputación sin sustento, imprecisa y basada en meras afirmaciones, avance en un proceso penal. La tutela de derechos existe precisamente para corregir este tipo de vulneraciones. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Flores, tiene el uso de la palabra.
Muchísimas gracias, señor juez. Y con el debido respeto, creemos que la defensa técnica está confundiendo los conceptos y sobre la calificación del tipo penal con los elementos probatorios, los cuales pertenecen a distintos estadios. Debemos recordar que la tutela de derechos no es un mecanismo para cuestionar la tipicidad del hecho, ni la responsabilidad penal, ni cuestionar los elementos de convicción que sustentan una tesis incriminatoria. También tenemos que recordar, señor juez, que en la etapa de investigación basta que exista una imputación concreta sobre la conducta delictiva desplegada por el sujeto activo y que ésta se subsuma en un tipo penal específico. En ese sentido, tenemos que tener sospechas o los grados de sospecha de la comisión de un hecho delictivo. Recordemos que para abrir investigación se requiere un grado de sospecha simple y para formalizar investigación preparatoria se requiere un tipo de sospecha reveladora. Cuando estamos frente a los casos de sospecha, específicamente en el delito que se le atribuye al encausado, cuando existió una solicitud indebida, cuando existe un contexto funcional con el imputado, cuando hay una relación de subordinación o de presión, y esta se va a fortalecer cuando existe una noticia criminal, si es que una persona exigió o no exigió o indujo a otra persona a entregar una suma de dinero en un contexto funcional, obviamente que el beneficio debe de ser indebido. En el presente caso, señor juez, ¿qué se atribuye de manera específica al investigado Luis Gustavo Cordero Jontay, que a través del investigado Brander Alexander Paredes Calla, en ese entonces auxiliar del despacho del excongresista Omar Kerim Chejá de Moya y posteriormente como técnico del archivo del Congreso de la República, dicho congresista, abusando del cargo que ostentaba, obligó o habría obligado a Rafael Aurelio Cabrejos Vela a prometerle indebidamente la entrega de 2,000 soles mensuales como parte de sus honorarios, ello para poder contratarlo en su despacho congresal. Esos son los hechos. En ese contexto, se tiene la primera evidencia reveladora. El ciudadano Rafael Aurelio Cabrejos Vela fue contratado por el despacho congresal y fue contratado por intermedio de Brander Alexander Paredes Calla. Asimismo, ingresó a laborar al despacho congresal el 21 de septiembre del año 2021. El 22 de octubre del año 2021, el agraviado Rafael Cabrejos Vela retiró la suma de 2,000 soles. El 19 de noviembre retiró la suma de 2,000 soles. Y el 21 de diciembre del año 2021 depositó la suma de 2,000 soles en la cuenta de la ciudadana Fabiola Maribel Torres García. ¿Quién es ella? Esposa de Brander Alexander Paredes Calla. Adicional a estos datos, señor magistrado, se tiene la declaración del ciudadano Rafael Aurelio Cabrejos Vela, quien ha señalado que es amigo de antaño de Brander Alexander Paredes Calla, que por intermedio de él
consiguió un trabajo en el Congreso de la República y que a cambio de ese trabajo iba a depositar parte de sus honorarios, la suma de 2.000 soles, a favor del congresista. Estos hechos se encuentran meridianamente acreditados. Por tanto, tenemos una sospecha reveladora. Y en este sentido, señor juez, el Tribunal Constitucional ha señalado ya en serias sentencias que la tutela de derechos no debe ser utilizado como un mecanismo para atacar la tipicidad de un hecho o para atacar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. En el presente caso, la defensa técnica pretende sostener que el Ministerio Público no habría hecho una calificación adecuada, toda vez que no se habría acreditado de manera necesaria y suficiente la intervención de Luis Gustavo Cordero Jontay. Sin embargo, tenemos la declaración del denunciante, tenemos los retiros de dinero, tenemos las capturas de pantalla con las cuales permiten inferir objetivamente que el acercamiento del denunciante con Branden Alexander Paredes Calle era para conseguir un trabajo en el Congreso de la República, específicamente en el despacho congresal del congresista investigado, y que a cambio de ello se iba a depositar 2.000 soles mensuales, y se ha acreditado objetivamente el depósito de los 2.000 soles mensuales a favor de Branden Alexander Paredes Calle, quien habría tenido como destino el beneficio del señor congresista. Siendo así, señor juez, tenemos evidencia objetiva de que se ha depositado o se ha entregado indebidamente dinero a favor de una persona para que finalmente llegue al congresista. Sobre ese hecho se tienen los elementos de convicción consistentes en la declaración y adicional periféricamente se tienen los depósitos y se tiene el depósito en una cuenta bancaria de el co-investigado. La defensa técnica nos ha dicho que no existe elemento probatorio de la obligación. Sin embargo, señor, y ha cuestionado que no se encontraba o que se habría realizado una contratación lícita. Eso no es el asunto, señor juez. El asunto es que se aprovechó un estado de vulnerabilidad del denunciante. ¿Y cuál es este estado de vulnerabilidad? Es que el denunciante atravesaba por un problema económico y por un problema de salud de su esposa, y que por ello habría accedido al trabajo con la condición de que deposite 2.000 soles mensuales a favor del congresista. Y este estado de vulnerabilidad, que consiste, entre otros, en el mal estado o el delicado estado de salud de su esposa, se pudo acreditar porque su esposa finalmente fue atendido en un seguro especial que tiene el Congreso y lo intervinieron quirúrgicamente. Entonces, existe también corroboración periférica sobre dicha imputación. Por tanto, señor juez, en este estadio de la investigación, para solicitar o para incoar una denuncia constitucional ante el Congreso, no se necesita acreditar objetivamente los hechos, sino que solo basta tener sospecha reveladora. Entiéndase por sospecha un grado de conocimiento que permita inferir objetivamente la subsunción de una conducta en el tipo penal. Por tanto, señor juez, la esfera de corroboraciones o la etapa de corroboraciones será en la etapa de control de acusación o en la etapa de juzgamiento, mas no en este estadio. Por tanto, cree el Ministerio Público que no se han vulnerado derechos fundamentales para que pueda ser amparado bajo tutela de derecho.
En el peor de los casos, señor juez, lo que la defensa tendría que hacer es incoar alguna excepción de improcedencia de acción si es que se quiere atacar el tipo penal. Pero el Ministerio Público ha cumplido en la disposición número 6 de fecha 20 de agosto del año 2026 en precisar los hechos materia de imputación y están circunstanciados. Además, cada uno de ellos está acreditado con los elementos de convicción suficientes para este estadio procesal, por lo que solicitamos se desestime la pretensión de la defensa técnica. Es todo, señor juez. Gracias, doctor. Señor procurador, doctor Quispe también tiene el uso de la palabra para escuchar sus argumentos. Muchas gracias, señor magistrado. Esta defensa del Estado ha escuchado con atención los argumentos de tutela de derechos planteados a favor del congresista Luis Gustavo Cordero Jontay, mediante el cual se pretende que su despacho ordene a la Fiscalía de la Nación dejar sin efecto la disposición número 7 de fecha 6 de marzo de 2026. Sin embargo, dicha pretensión carece de sustento constitucional procesal, por lo que corresponde que sea declarada improcedente conforme a los siguientes fundamentos. Primero, la disposición número 7 contiene la decisión de la Fiscalía de la Nación de formular denuncia constitucional contra el congresista de la República por el presunto delito de concusión en agravio del Estado. Ese acto no constituye un acto de investigación ordinaria sujeta a control judicial inmediato, sino el ejercicio de una competencia constitucionalmente atribuida al Ministerio Público, en el marco del procedimiento especial de juicio político. La Constitución Política del Perú, en sus artículos 99 y 100, establece que los altos funcionarios, como congresistas, están sometidos al procedimiento de denuncia constitucional y antejuicio político, el cual constituye un régimen especial de persecución penal. En concordancia con el artículo 450 del Código Procesal Penal, dispone que no puede incoarse proceso penal sin que previamente el Congreso de la República del Perú emita la resolución acusatoria correspondiente. Esto evidencia que existe un filtro político constitucional previo ajeno a la jurisdicción ordinaria. En este sentido, el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República establece que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano competente para calificar, investigar y emitir informe sobre la denuncia. Por tanto, cualquier cuestionamiento sobre la validez, procedencia o motivación de la denuncia constitucional debe ventilarse dentro de dicho procedimiento parlamentario y no a través de mecanismos procesales ordinarios como la tutela de derechos. Señor magistrado, la tutela de derechos prevista en el artículo 71 del Código Procesal Penal tiene como finalidad proteger derechos fundamentales dentro de una investigación procesal penal en curso. Sin embargo, en el presente caso, no existe proceso penal abierto en sede judicial, no existe acto de investigación fiscal ordinario. Nos encontramos ante una etapa constitucional previa, regido por reglas propias. En consecuencia, el juez penal carece de competencia funcional para revisar o dejar sin efecto una decisión de la Fiscalía de la Nación en materia de denuncia constitucional. Pretender lo contrario podría implicar desnaturalizar la tutela de derechos, invadir competencias del Congreso y romper el principio de separación de poderes. Señor magistrado, lo que la defensa pretende en este caso no es la tutela de un derecho fundamental, sino revertir una decisión constitucionalmente válida por una vía procesal inadecuada. No estamos ante un problema de derechos fundamentales vulnerados, sino ante un intento de sustraer el caso del cauce constitucional, evadir el control del Congreso y judicializar indebidamente una etapa que no es jurisdiccional. Permitir ello implicaría sentar un precedente peligroso en que cualquier denuncia constitucional pueda ser neutralizada mediante tutela de derechos. Por estas razones, señor magistrado supremo, solicitamos que la tutela de derechos sea declarada improcedente por falta de competencia del órgano jurisdiccional y por indebida vía procesal. Gracias, doctor. Doctor Malqui, tiene 5 minutos para la réplica. Muy amable, señor magistrado. Escucho atentamente a tanto Fiscalía como a la otra parte de la defensa, señor magistrado. El Ministerio Público nos dice que la investigación recién inicia y no se requiere prueba plena. Señor magistrado, no estamos exigiendo prueba plena, sino mínimos de imputación concreta. Incluso en fase preliminar, la imputación debe ser clara, detallada y sustentada en elementos objetivos, lo cual aquí evidentemente no ocurre.
Nos ha hablado el Ministerio Público de la declaración del agraviado, como si esto fuera, pues, suficiente, señor magistrado. Ahora, hablaríamos de esta declaración suficiente siempre y cuando haya corroboración externa, lo cual no existe y tampoco existe, y también existen contradicciones internas. Por tanto, no alcanza un estándar mínimo de fiabilidad. Nos ha referido que existe retiros de dinero. El retiro de dinero no acredita un destino ilícito. No existe ni una prueba de entrega a mi patrocinado. No hay ninguna prueba de recepción ni vínculo con mi patrocinado. Este es un salto lógico indebido. También ha referido que se aprovechó la vulnerabilidad de la víctima. La vulnerabilidad jurídicamente relevante exige falta real de alternativas. Eso nos exige hablando jurídicamente. El propio denunciante ha indicado, tenía formación, buscaba activamente el puesto y aceptó voluntariamente. No hay vulnerabilidad, hay decisión autónoma. Ahora, el delito puede probarse con indicios, correcto, pero los indicios deben ser plurales, concordantes y conectados lógicamente. Aquí solo hay un indicio aislado y especulativo. También indicó que se trata de una imputación provisional, pero a pesar de ello, señor magistrado, debe tener una claridad fáctica, debe tener una precisión y base probatoria mínima. Una imputación vaga no permite una defensa efectiva. También nos ha indicado que la tutela no es la vía para cuestionar la imputación. Pero nosotros debemos decir que sí lo es, señor magistrado, cuando la imputación no es concreta y afecta el derecho de defensa. La tutela controla precisamente excesos o deficiencias de parte del Ministerio Público. Nos habló de sospechas razonables, lo cual, señor magistrado, para hablar de ello hablaríamos de hechos verificables, lo cual no existe. Lo único que existe acá son simples conjeturas. Hay una hipótesis sin un sustento objetivo. Después nos dicen que hay un depósito a un tercero vinculado. Ni siquiera al amigo de mi patrocinado, sino a la esposa del amigo. O sea, eso no tiene, señor magistrado, ningún sustento válido como para continuar en este estadio. La defensa no está solicitando una revaloración probatoria. Lo que se está cuestionando es un defecto estructural de la imputación. No describe adecuadamente los hechos, no delimita la conducta atribuida, no permite ejercer la defensa material. Y en lo concerniente a lo manifestado por Procuraduría, señor magistrado, evidentemente el hecho de que se pretenda o se postule una denuncia constitucional, ello no lo exime al Poder Judicial de poder efectuar lo que corresponde. Se ha presentado la tutela de derechos antes de que se haya presentado alguna denuncia constitucional, señor magistrado. Con eso estaríamos culminando. Muchas gracias. Gracias, doctor Malqui. Doctor Flores, tengo una pregunta antes de darle el tiempo para la réplica. La Fiscalía, entiendo que aquí formuló una denuncia constitucional, porque ese es el punto que está cuestionando la defensa, ¿no? La defensa cuestiona la imputación que ustedes están haciendo en una denuncia constitucional que han interpuesto ante el Congreso de la República. ¿Esto es así? Sí, señor juez. Ya. ¿Cuándo han interpuesto la denuncia constitucional? La denuncia constitucional el 6 de abril del año 2026. Hace unos días, ¿no? Sí. Hace poco, la semana pasada. Sí. Ya. De acuerdo. Esta la han notificado también a la defensa, porque claro, creo que sobre esa base es que está haciendo el cuestionamiento, ¿no? Sí, justamente está cuestionándose la disposición número 7. En la disposición número 7 se dispone incoar la denuncia constitucional. Correcto, eso ya ustedes lo han dejado en el Congreso, esa ya está
remitida al Congreso. Ya está remitida al Congreso, sí. Ya es parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿verdad? Así es. Ya. Y a ustedes esa es la que le han notificado, doctor Malqui. Sí, señor magistrado. Sino que acá quiero, si me permite, nosotros presentamos la tutela de derechos a la disposición número 7, que es la que dispone continuar para hacer la denuncia constitucional. Todavía no había denuncia constitucional. Entonces nosotros lo que pretendemos es que se declare la nulidad de la número 7 y las siguientes, ¿no? No, pero si acá yo le escucho al fiscal, entiendo que el fiscal, la disposición número 7, que es una denuncia constitucional, ellos la han remitido al Congreso, ¿no? La han interpuesto a la subcomisión de acusaciones constitucionales y paralelamente les han notificado a ustedes, ¿verdad? No, doctor, la disposición 7 solamente indica que se realiza la denuncia constitucional. Todavía no se realizó con ello la denuncia constitucional. Posterior, recién mediante esta disposición es lo que se ha elaborado una denuncia constitucional. Así es, doctor Flores. Sí, señor juez, para clarificar. Mediante disposición número 7 de fecha 6 de abril del año 2026, se dispuso formalizar denuncia constitucional y el mismo día se elaboró la denuncia constitucional, el cual fue derivada al Congreso. O sea, el mismo día salieron dos, una disposición y una denuncia. Ya. Y esas fueron notificadas a la defensa. Fueron notificadas a la defensa por los conductos regulares y conforme establece el Código Procesal Penal. Ya, ok. ¿Es así, doctor Malqui? Solamente nos llegó la disposición 7, señor magistrado, y posterior recién nos han notificado la denuncia constitucional. O sea, no nos notificaron, al menos a nosotros juntos, no, nosotros nos notificaron solamente la disposición 7 y entiendo que recién en estos días nos han notificado la otra disposición. Ok, gracias. Hoy sí, doctor Flores. A propósito, me hace llegar la denuncia constitucional, por favor, al correo que le va a poner la doctora Elizabeth, que es la especialista. Perfecto. Ya, me hace llegar copia de la denuncia. Tiene 5 minutos también, doctor Flores. Sí, señor juez. Bastante breve. La defensa técnica sostiene que no hay un vínculo del imputado con el agraviado. Sin embargo, se ha quedado totalmente acreditado, y eso no ha sido negado, es que el denunciante fue funcionario del despacho del congresista investigado. Por tanto, ahí está el vínculo. Eso no existe cuestionamiento en contra de eso. Se ha señalado que no existe o que no se ha atribuido de manera clara y específica la conducta a su patrocinado. Lo hemos señalado, señor juez, y lo volvemos a sostener, que se atribuye al encausado o al investigado haber obligado al ciudadano Rafael Cabrejos Vela, por intermedio de Paredes Calla, la entrega de 2.000 soles mensuales, que era parte de sus haberes. Es la obligación clara. Se ha señalado que no existe vulnerabilidad. La vulnerabilidad se está discutiendo como un componente de la obligación. El denunciante fue obligado, aprovechándose el estado de vulnerabilidad en que se encontraba por las necesidades económicas. Y en ese mismo contexto se ha sostenido que él aceptó voluntariamente trabajar en el Congreso. Claro que sí, aceptó voluntariamente prestar servicios en el despacho congresal. Lo que no aceptó voluntariamente fue depositar la suma de 2.000 soles mensuales por el trabajo que le habían conseguido en el Congreso. Ese es el aspecto que se tiene que entender. Asimismo, se ha señalado que se habría depositado incluso 2.000 soles a favor de un tercero y del amigo. No es del tercero ni del amigo. Se depositó en la cuenta de la esposa del coinvestigado, que no es ninguna persona totalmente extraña. Se dice, finalmente, que no se ha descrito cuál es el contexto en que se habría o en que habría desplegado la conducta atribuida al investigado.
lo volvemos a señalar, en su condición de congresista de la República, por intermedio de Branden Alexander Paredes Calla, obligó a Rafael Cabrejos Vela, que era funcionario de su despacho, a depositar la suma de 2.000 soles mensuales, no solo para ser contratado, sino para permanecer en el cargo. Esa es la imputación, señor juez, por lo que solicitamos que se encuentre la conducta clara y plenamente descrita. Es todo, señor juez. Gracias, doctor. Doctor Quispe, tiene la palabra también para la réplica. Sí, señor magistrado, de forma muy puntual. En la misma línea de nuestro petitorio, el Tribunal Constitucional, en el expediente número 156-2012-PHC/TC, ha establecido que no corresponde a la jurisdicción ordinaria sustituir las competencias constitucionalmente asignadas al Congreso. Eso es todo, señor magistrado. ¿Qué número de sentencia me ha dado, doctor Quispe? 156-2012-PHC/TC. Ok, gracias, muy amable. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, que solicita se declare fundada la tutela de derechos y en consecuencia se declare la nulidad de la disposición 7 y siguientes que fueran expedidas vía decidiendo la Fiscalía de la Nación formular una denuncia constitucional contra su patrocinado por los argumentos que he puesto en esta vez, y de la Fiscalía y de la Procuraduría que necesitan que se declare infundado toda vez que la disposición y la denuncia constitucional están debidamente sustentadas respecto de la imputación concreta, necesaria, que sostiene la defensa, no es así. Y ahorita se declara infundado. Voy a evaluarlo. Me remite, por favor, la denuncia constitucional, doctor Flores, y expedir la resolución correspondiente notificada a las casillas electrónicas. Siendo a las 19, se concluye la presente audiencia. Gracias. Gracias.